Adelante. Muchas gracias por la presentación, muy buenos días. Vamos a ir empezando con esta primera plática del día de hoy, intitulada pues Elementos benéficos como una alternativa para la mejora de la producción hortícola. Realmente el tema pues tiene algunos años ya de investigación, pero algunos de los elementos que estamos proponiendo como elementos benéficos se abandonó la investigación, el desarrollo tecnológico, la investigación por algunos años y ahorita se están retomando. Entonces, lo que haya en cultivos hortícolas y precisamente en tomate y pimiento, que son la prioridad aquí en Sinaloa, se los haré saber, y algunos pues no están siendo específicamente estudiados en estas especies. Les daré algunos otros ejemplos. La charla estará dividida en estos tres grandes apartados para refrescar un poquito la memoria. Les daré una pequeña introducción sobre la nutrición de cultivos, muy breve, y me enfocaré a los avances y resultados más significativos que tenemos en cuanto a elementos benéficos, y finalmente pues concluiré con un resumen de lo que vimos y las perspectivas. Recordemos que los elementos esenciales pues tienen 4 criterios en los que se basa precisamente su esencialidad, y aquí vale la pena destacar que los elementos benéficos salen de estos 4 criterios de esencialidad. El primero es precisamente lo que vemos aquí. Un elemento esencial es indispensable para el crecimiento de la planta. Sin él, en ausencia de él, la planta no puede crecer, desarrollarse, reproducirse. Es el primero, pero vamos a ver los 4 con detenimiento. Entonces, en el primer punto, que es la introducción, recordemos entonces que los nutrimentos, la nutrición de las plantas, clasifica los elementos en 3 grandes apartados. Los elementos esenciales, que son aquellos de importancia vital, crucial, determinantes en la nutrición, en el crecimiento de la planta, y son 17. Estos deben cumplir con 4 criterios de esencialidad, los vamos a ver en un momento, y esos 17 elementos, pues aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno que son aportados por el agua y por el aire, tenemos al nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrimentos primarios, calcio, magnesio y azufre, y luego vienen los micronutrimentos: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, níquel y cloro. A veces nomás nos enfocamos a los 5, quizás hasta los 6 primeros, se nos olvidan a veces el níquel y el cloro. También son esenciales, y entonces tenemos con ellos los 17 elementos esenciales. Fuera de esos elementos esenciales que son cruciales, vitales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, tenemos el segundo grupo, que es precisamente los elementos benéficos. Estos elementos, ayer veíamos el caso del silicio, que tiene una importancia trascendental en las plantas, en algunos grupos de plantas, pero el silicio no cubre hasta ahorita el criterio, los 4 criterios de esencialidad como hemos visto. Entonces, por lo tanto, el silicio, el cobalto, caen dentro de este segundo grupo de elementos benéficos. No hay hasta ahorita una investigación científica que nos demuestre la esencialidad de estos elementos que vamos a ver y clasificados como elementos benéficos. Y finalmente tenemos también los prescindibles. Estos elementos no pasa nada si la planta los toma o no los toma. De hecho, no tienen efectos ni perjudiciales ni benéficos en términos de lo que normalmente la planta los puede absorber. Entonces, pues habiendo aclarado esto, repasando un poquito, esos 17 elementos deben cumplir estos criterios de esencialidad. Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, boro, cloro, manganeso, hierro, níquel, cobre, zinc, molibdeno.
que son normalmente aportados por los fertilizantes, por soluciones nutritivas, y estos hidrógeno, carbono, oxígeno por el agua y el aire. Esos criterios de esencialidad, como les decía, que debemos tener siempre en mente como parte del manejo nutrimental, son estos. Primeramente, que la ausencia del elemento, la planta no puede desarrollarse y no completa su ciclo de vida adecuadamente, como estamos viendo en la primera diapositiva. Vemos plantas pequeñas, plantas raquíticas, plantas cloróticas, y finalmente no logran completar su ciclo de vida. El segundo criterio es que hay una función biológica que no puede ser reemplazada por ningún otro elemento. Me voy con el primero que aportan los fertilizantes, el nitrógeno. El nitrógeno tiene una función estructural, por ejemplo, en la clorofila. La molécula de clorofila tiene un centro de reacción ocupado por el magnesio y 4 átomos de nitrógeno, entonces desde ahí es importante el nitrógeno, pero aparte forma estructuralmente moléculas de proteínas, de aminoácidos, de ácidos nucleicos, y para la reproducción, para la producción de cultivos, pues necesitamos que las células se reproduzcan, se expandan, crezcan, haya más células, y para eso se necesita precisamente el nitrógeno. De ahí que es el elemento que más se está aportando a través de los fertilizantes. El tercer criterio de esencialidad es esto que les estoy mencionando, que debe estar involucrado directamente en el metabolismo de la planta, ya sea en alguna función o en alguna estructura, ya sea como componente de alguna molécula o como cofactor enzimático, es decir, puede formar parte de una molécula. En el caso del nitrógeno, vuelvo a reiterar, forma parte de la clorofila, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de los aminoácidos, y hay otros elementos esenciales que pueden actuar como cofactores enzimáticos, es decir, activan alguna enzima para realizar alguna reacción dentro de la planta. Y el cuarto, que fue recientemente introducido, si ustedes ven los libros de Epstein de los años 70, 80, este criterio no estaba incluido. Entonces, aquí es importante recalcar que este criterio dice que el elemento debe ser requerido por la mayoría de las plantas y no solamente por un grupo. Entonces, este es realmente lo que hace la diferencia entre los elementos benéficos y los elementos esenciales, este cuarto criterio. ¿Por qué? Porque aquí efectivamente podemos considerar al silicio como un elemento esencial para caña de azúcar, para gramíneas, pero como no es para todas las plantas, como es el caso de los elementos esenciales, por lo tanto no se puede considerar un elemento esencial el silicio. El mismo caso del cobalto. El cobalto es, entre comillas, y valga aquí el error en términos técnicos, esencial para las leguminosas, pero en realidad si nos vamos a cuestiones biológicas, es esencial para las rizobacterias, para el Rhizobium, que nodula a las leguminosas, no para la planta como tal, como vamos a ver en un esquema más adelante de cómo interviene el cobalto. Entonces, silicio y cobalto, vayámoslos separando, que no son esenciales para la planta, son considerados elementos benéficos. Y de ahí, pues tenemos este agrupamiento. Los elementos los clasifican los autores de diferente manera, pero una de ellas es en macronutrimentos primarios, que tenemos al carbono, hidrógeno y oxígeno, y nitrógeno, fósforo y potasio, y los macronutrimentos secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y aquí tenemos a los micronutrimentos: cobre, zinc, hierro, cloro, manganeso, molibdeno, boro y níquel. Y el níquel lo estoy poniendo aquí en color también distinto porque a veces se nos olvida. Y el níquel también es un elemento esencial para las plantas, tiene su función también en procesos de catálisis dentro de las plantas. Y poco a poco vamos viendo cómo se agregan otros elementos. Esta es otra clasificación como nutrimentos básicos, que les digo no son aportados por los fertilizantes,
Luego los que sí, los macronutrientes primarios, repetimos por aquí, nitrógeno, fósforo y potasio. Luego los secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y luego vienen los micronutrientes, los 8 que les decía. Y finalmente aquí ya empiezan a aparecer otros elementos en esta clasificación. Y precisamente aparecen el silicio y el cobalto de los que les estoy hablando. Y la lista va creciendo. Si ustedes ven en esta diapositiva, también tenemos macro, micro, y aquí ya tenemos no 2, sino 5 elementos benéficos que aquí, además del silicio y el cobalto, tenemos al sodio, el selenio y el aluminio. Vamos a ver cada uno de ellos. Y entonces, ¿cómo distinguimos un elemento esencial de un elemento benéfico? Los elementos benéficos, como aquí dice, no son esenciales, pero pueden tener efectos positivos dentro del desarrollo y sanidad de la planta. Son ambas cosas las que tienen que ver: el desarrollo, la sanidad, la producción, la calidad incluso de las cosechas, y algunos son tan importantes como el yodo y el selenio, que tienen efectos directos sobre la salud humana, y que incluso pues los tenemos que estar consumiendo a través de la sal. Y hay procesos aquí, recomendaciones de biofortificación que también pudieran ser útiles para la producción de pimiento y de tomate. Pueden considerarse esenciales, y esto pues lo tomamos con reserva, solamente para ciertos grupos de planta. El cobalto, por ejemplo, les digo, pudiera considerarse esencial para las leguminosas, pero en realidad es esencial para los bacteroides, los rhizobium, las células bacterianas que nodulan con las leguminosas y forman parte de los procesos simbióticos para la fijación de nitrógeno. Entonces esto también es importante, pero aquí tenemos un reto. Las solanáceas y muchas otras especies pues no son simbiontes de rhizobium, entonces por lo tanto se empieza a ver cómo si esto pudiera ser en un futuro con ingeniería genética posible para poder hacer fijación de nitrógeno en otras especies, pero ahorita pues esto está en investigación básica. Y pues además de estos 5, en realidad son 10 los elementos que estamos proponiendo. Estos 10 elementos no los van a encontrar ustedes en otro libro más que en el que estamos ofreciendo nosotros. Nosotros tenemos 20 años investigando sobre elementos benéficos. No hemos investigado sobre todos de ellos, o no al nivel de profundidad, porque es realmente mucha la investigación que hay que hacer. Pero el grupo de trabajo en el que estamos involucrados desde hace 20 años, estamos proponiendo 10 elementos como benéficos, y aquí vamos a ver el listado. Estos elementos pues son el aluminio, cerio, cobalto, yodo, lantano, sodio, selenio, silicio, titanio y vanadio. La lista puede crecer. Hasta ahorita tenemos evidencia empírica, experimental, de la mayoría de ellos. Y como sé que algunos de ustedes se van a certificar el día de hoy, y esta puede ser una pregunta de examen, entonces les quiero facilitar la respuesta. Haciendo acrónimos, esta es una estrategia didáctica que tenemos por ahí y que posiblemente les ayude, espero que les ayude a aprendérselos. Inventamos estos acrónimos: Alsecoy. Alsecoy no le suena a alcohol. Igual si se toman un vinito por ahí o se lo tomaron ayer, alcohol, Alsecoy, suena algo parecido, sí, empieza con alcohol. ¿Qué significa? Pues precisamente aluminio, cerio, cobalto y yodo. Y luego pues aquí tuvimos que gastar algo de lana para venir, para el hotel, para el curso. Lana Cecitip, como estamos ahorita en el Mundial de Rusia, esto me suena ruso también. Tomamos un alcohol y gastamos algo de lana Cecitip. ¿Qué significa esto? Lantano, sodio, selenio, silicio, titanio y vanadio. Espero que esto les ayude para aprendérselos, y esto lo pueden escribir por ahí en sus notas, porque posiblemente sea pregunta de examen. Lo demás no se los voy a decir. Entonces pues quiero destacar esto. Sí, son 10 los elementos que estamos proponiendo como benéficos. Y aquí vemos un resumen que en realidad
pues vamos a ir detallando en cada uno de los casos, pero este resumen pues quisiera irlo abordando de una vez. El aluminio por acá es importante en gramíneas, en ornamentales, en plantas adaptadas a suelos ácidos. Vamos a ver el caso del arroz, precisamente cómo puede incrementar significativamente el crecimiento de raíz y de biomasa. Pues, ¿qué más tenemos que nos puede ayudar a mejorar la calidad de ornamentales? Defensa contra herbívoros, previene toxicidad de hierro, esto también es importante, y en suelos ácidos una limitante también, pues cuando tenemos toxicidades puede promover la absorción de fósforo. Si nos vamos con el siguiente, tenemos el cerio. En arroz, soya y brásicas como hortalizas, puede modificar, puede mejorar, por ejemplo, la fotosíntesis y algo importante que veíamos el día de ayer, la radiación. ¿Cómo la podemos aprovechar? La radiación no es solamente luz que aprovecha la planta, también tenemos ahí una buena cantidad de radiación ultravioleta que en realidad lo que hace pues es perjudicar a la planta, quemar, ¿sí? Entonces el cerio nos puede ayudar a activar mecanismos de defensa de la planta contra la radiación ultravioleta. Seguimos con el cobalto ya veíamos, esencial para rizobacterias simbiontes, estimula también defensa contra herbívoros y algo importante, puede estimular resistencia a sequía. Entonces ahorita con condiciones de cambio climático, con las temperaturas que tenemos acá, el cobalto, además de beneficiar a las leguminosas, también puede ser utilizado en algunas otras plantas como elemento benéfico para detonar algunas de estas respuestas. El yodo es importantísimo en temas de biofortificación y las plantas pueden estar aportando parte de este elemento en la nutrición humana. Lo veíamos hace un año en el simposio que tuvimos con Agrichem en Mazatlán, ingeniero, la importancia de la nutrición. Categorizaba la Organización Mundial de la Salud cuáles eran los problemas, la ONU también, los problemas más importantes de la humanidad, problemas que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos, riqueza, pobreza, cambio climático, crecimiento poblacional, cuáles eran los problemas mayores. Y concluíamos en ese simposio que el gran problema del desarrollo humano, del crecimiento económico, es realmente la nutrición. Los pueblos desnutridos, los pueblos que no tienen una buena calidad de los alimentos, pues son los pueblos más atrasados, y las políticas que debemos ir enfocando pues son hacia mejorar la nutrición. El yodo es un elemento que a veces falta en la dieta de la gente de más escasos recursos, y nosotros a través de procesos de biofortificación podemos estar mejorando, contribuyendo a mejorar la nutrición humana. Además, el yodo puede mejorar el vigor de la planta, promover síntesis de algunas moléculas y también activar algunos mecanismos de tolerancia a algunas cuestiones de estrés biótico y abiótico. Luego nos vamos con el segundo bloque. Aquí estamos viendo al secoy, ¿se acuerdan? Vamos con la nacecitip, o sea, lantano. El lantano lo tenemos por acá. En gramíneas, aumento de rendimiento y calidad de cosecha, se estabiliza el citoesqueleto. Además, nosotros ya hicimos ensayos de lantano con pimiento. Les voy a presentar algunos de los ensayos que tenemos en pimiento, y vemos cómo también estimula el crecimiento de plántulas, el desarrollo de las plantas, tanto a nivel de biomasa aérea como de raíz en algunos casos, y podemos también tener estimulación de la floración, de los procesos de floración. El sodio es un elemento indispensable para plantas C4, CAM y halófitas, esencial para C4 y CAM, y también puede contribuir a mejorar algunas respuestas de las plantas al estrés o a la deficiencia de algunos nutrimentos, como en este caso puede reemplazar en cierta medida y bajo ciertas condiciones al potasio.
Sí, seguimos entonces con el selenio. Al igual que el yodo y selenio, pueden ser importantes en términos de biofortificación. Tenemos estudios con algunas hortalizas de hojas que el selenio puede mejorar, además de incrementar el contenido en la hortaliza que estamos consumiendo, también puede mejorar algunas respuestas, como incremento en proteínas, en aminoácidos, y al igual que el yodo, el selenio lo necesitamos nosotros para nuestra alimentación, para el mejor desarrollo, como vamos a ver también en las diapositivas. Luego continuamos con el silicio. Ayer vimos muchísimas respuestas benéficas que podemos tener con el silicio, tanto a nivel de defensa contra patógenos como a nivel de algunos tipos de estrés abiótico y mejoramiento de la calidad de las cosechas. Realmente, si ustedes buscan dentro de los elementos benéficos, el más estudiado es el silicio. Y vamos a ver también los cultivos que más lo absorben. De hecho, el tomate acumula una buena cantidad de silicio y puede también servir para mejorar las respuestas de las plantas y la calidad de las cosechas. Después de el silicio, pues tenemos el titanio. También tenemos algunos estudios con tomate. Aquí les estoy presentando como resumen. En gramíneas estimula el crecimiento, la actividad de enzima involucradas en el metabolismo del nitrógeno, y también puede mejorar la acumulación de magnesio, hierro, manganeso y zinc. Entonces ahí también tenemos, de hecho, en su mayoría, los elementos benéficos pueden intervenir en la nutrición de la planta, como está por ahí estipulado. Y finalmente el vanadio. Curiosamente, el vanadio es el elemento benéfico menos estudiado, por dos razones. Uno, que al empezar los estudios eran más las tendencias hacia la toxicidad que hacia los beneficios. Y dos, porque también el vanadio puede ser un carcinogénico, entonces hay que tener cuidado con el manejo. Pero realmente se usa en medicina para cuestiones de mejoramiento del sistema circulatorio, combate a la diabetes y sobrepeso. Entonces, pues ahí está en los niveles que se debe usar. El vanadio, nosotros vemos aquí, y otra de las limitantes que pues tuvo el vanadio en un inicio es que los primeros estudios se realizaron en plantas inferiores, en algas, en musgos, y entonces pues esos modelos pues no servían para plantas cultivadas. Pero ahora, con el resurgimiento de las estrategias de bioenergía, las algas recobraron importancia, entonces el vanadio está recobrando importancia, y también tenemos ahí estudios tanto en tomate como en pimiento que son muy alentadores, que estamos trabajándolo, no los hemos publicado estos, pero les voy a presentar algo de los resultados. Entonces, con esto, pues bueno, ya vemos más a detalle esto de Alsecoy, Lana cecitip. Tenemos desde aluminio hasta vanadio, ¿sí? Esta información la tienen ustedes en el libro que les voy a presentar en un ratito. Algo importante en el manejo de los elementos benéficos es que no se pueden manejar de la misma manera que se hace con los elementos esenciales. Los elementos benéficos tienen efectos horméticos. ¿Y a qué nos referimos con hormesis? Este es un término que debemos tener muy en cuenta, a que tienen efectos positivos a bajas concentraciones, pero negativos a altas concentraciones. Entonces tenemos un umbral de tolerancia, y ese umbral de tolerancia no solo depende del genotipo de planta, incluso también en el caso del yodo, si lo aplicamos como yoduro o como yodato, puede tener efectos diferentes, se trasloca de manera diferente, y los efectos tóxicos también pueden verse de manera diferente si aportamos una fuente o la otra. Entonces esto es importante, y de hecho también es una limitante del uso del estudio de los elementos benéficos, porque dicen, bueno, ¿para qué me arriesgo a quemar mi planta si realmente pues
es un riesgo aplicar concentraciones que yo no sé. Bueno, aquí precisamente les voy a dar algunas ideas de cómo podemos usar estos elementos y obtener mejores rendimientos. Va que va, esto es importante y esto lo debemos tener siempre en cuenta. Esta es la curva hormética de respuesta. Hay una zona en donde tenemos respuestas positivas hasta un cierto límite. Estamos hablando de concentraciones micromolares, milimolares, incluso picomolares, cuando estamos hablando de estos elementos en forma de nanopartículas. Por ejemplo, titanio y cerio ya se aplican en forma de nanopartículas. Hasta aquí podemos tener una respuesta positiva y de ahí empezamos a ver mermas en el rendimiento hasta cuestiones ya de toxicidad en esta parte. Entonces, pues esto lo tenemos que definir por cultivo y también por forma de aplicación, método de aplicación y todas las condiciones que veíamos el día de ayer. Entonces, el término de hormesis y de el límite de respuesta de la planta hasta una cierta concentración es importante que la tengamos en mente siempre para el manejo de los elementos benéficos. Vamos a ir viendo cada uno de los casos, algunos ejemplos en este apartado de resultados y avances. El primero, el aluminio. El aluminio, esta es una revisión que acaban de hacer unos colegas del CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, publicado en una prestigiosa revista. De todos los, bueno, hacen un comparativo de los efectos benéficos y también de los efectos tóxicos. Todos estos elementos tienen efectos tanto benéficos como tóxicos. Depende de la curva que les decía yo hace un ratito, de la curva de respuesta hormética. Pero si lo sabemos manejar, podemos tener incrementos en rendimiento, en la calidad, en activar mecanismos de defensa contra herbívoros, contra patógenos, contra radiación ultravioleta. A bajas concentraciones el aluminio estimula el crecimiento tanto de raíces y tallos, lo vamos a ver. También promueve la absorción de nutrientes, incrementa la defensa contra patógenos. También mejora las respuestas al estrés abiótico, incrementa el metabolismo. Esto es muy importante, la actividad antioxidante, porque nosotros lo que necesitamos estar consumiendo es alimentos que tengan una alta capacidad antioxidante porque eso beneficia la salud. ¿Sí? Son compuestos que lo que hacen es reclutar los metabolitos, los compuestos como el peróxido de hidrógeno, el oxígeno singlente que andan por ahí sueltos en el ambiente, en el cuerpo, y lo que hacen estos compuestos antioxidantes es reducirlos hasta el agua, hasta llegar a agua, para de ahí pues que no sean perjudiciales ni para el ambiente ni para la salud humana. Y vamos a ver algo en términos de los horticultores que producen flores, que pueden modular también el color de las flores. Este es un resultado que obtuvimos nosotros el año pasado al aplicar 200 hasta 200 micromoles de aluminio. Vean ustedes el crecimiento tan significativo que tuvimos en las raíces. Estos son 4 genotipos de arroz, tanto en raíz como en altura. Al aplicar el aluminio se incrementaron drásticamente y eran resultados que nosotros en principio no creíamos. Yo digo, bueno, el estudiante como que hizo algo raro. Me vuelven a repetir el estudiante ya con un doctor. Increíblemente tuvimos los mismos resultados. Entonces, este artículo también se publicó en una de las revistas de mayor impacto en el mundo, y pues efectivamente lo que tenemos aquí, que nos dicen los del CICI en Yucatán, incremento en raíz y tallo. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo algunos ejemplos. Luego, recordemos que mejora la calidad de ornamentales, activa mecanismos contra herbívoros, previene toxicidad por hierro y promueve la absorción de fósforo, entre algunos otros beneficios. Aquí tenemos también que estimula el consumo de agua. Entonces, ante cuestiones de estrés podemos
hacer que el tomate, que el pimiento pueda consumir más agua y conservarse más fresco, y sobre todo las verduras de hoja, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Pues al contrario del consumo de agua, también lo que hace es reducir la pérdida de agua, y esto también es importante para la conservación de frutas y verduras. Vemos nosotros que cuando aplicamos 0.3 y 0.6 milimoles de aluminio, incluso la planta tiene una ganancia, no pierde agua, sino que al contrario, tiene una ganancia, lo cual es importante en la conservación de frutas y verduras. Y esto es lo que tenemos en la modulación de los colores. Este es un estudio ampliamente conocido en hortensias, que al elevar la concentración de aluminio, podemos tener las tonalidades desde rosa hasta azul. El aluminio se incrementa a partir de que el pH del suelo, del medio de cultivo, disminuye. Entonces aquí tenemos los pHs más ácidos con colores azules, y aquí los pHs más alcalinos o neutros hacia los colores más rosa. Entonces eso también nos puede servir para modular los colores, sobre todo cuando la planta tiene los mecanismos para teñir las plantas de esta manera. Y bueno, algunos otros beneficios son que estimula defensa contra herbívoros, sobre todo en Festuca arundinacea. Están bien estudiados los mecanismos. En el caso del aluminio, también la cuestión es que el aluminio también ha sido bien estudiado, pero más desde el punto de vista tóxico. ¿Por qué? Porque el aluminio es muy abundante en suelos ácidos. Entonces se empezaron a estudiar los efectos tóxicos y se descubrió que a bajas concentraciones tiene efectos benéficos. De hecho, nosotros lo empezamos a estudiar en tabaco, en algunas otras especies, como un elemento tóxico, y descubrimos específicamente que a bajas concentraciones podemos tener esto. Entonces, ya de hecho tenemos por ahí algunos procesos de patentamiento de algunas soluciones nutritivas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de las cosechas, y también estimula defensa contra patógenos en zanahoria y en papa. El aluminio hasta ahorita no lo hemos probado en tomate y en pimiento, pero son algunos de los pasos que vamos a dar en un futuro cercano, ¿sí? Vamos con el segundo, el cerio. El cerio, como les decía, pues es importante en activar mecanismos de defensa contra la radiación UV, pero además modifica el sistema antioxidante y mejora la fotosíntesis. Aquí tenemos el resumen de lo que pasa cuando aplicamos nanocerio. Por un lado, hay absorción por la raíz, estimula el sistema antioxidante y hay procesos de desintoxicación. También en vástagos se transporta biosíntesis de osmoprotectantes y mejora la fotosíntesis, y aquí hasta acá arriba vemos cómo sirve de mecanismo de defensa contra la radiación UV. Pero también cuando pasamos ese umbral podemos tener modificación del sistema antioxidante y activación de estrés oxidativo cuando pasamos ese umbral, y además modificación del sistema antioxidante, y bueno, pues podemos tener decremento en la fotosíntesis. O sea, va a depender del umbral que tenemos. Y otra cuestión importante, hablar de cerio como un elemento benéfico, tenemos que dividirlo entre si lo aplicamos en el tamaño normal o en nanopartícula. Cuando estamos hablando de nanopartícula, el esquema cambia completamente. Las nanopartículas tienen efectos distintos a lo que podemos tener a través de la aplicación de un elemento de manera convencional, de su tamaño macro. ¿Ok? Y aquí tenemos ya en una hortaliza, en Brassica napus, el efecto del cerio. También son nanopartículas, pero aquí estamos agregando un estrés. Aquí estamos agregando el estrés por salinidad, 100 milimoles de cloruro de sodio. Vemos cómo se incrementa la tasa fotosintética en comparación con cuando no aplicamos
el cerio, aquí tenemos nanopartículas de cerio, aquí no. Y lo mismo cuando tenemos, esto es en condiciones normales y esto es en condiciones de salinidad. Aún en condiciones de salinidad el cerio incrementa la fotosíntesis por arriba de las plantas que no están recibiendo el cerio, o sea, las plantas que no están tratadas con cerio. Y esto también lo vemos a nivel de biomasa. Aquí tenemos plantas que no están tratadas con expuestas a salinidad y aquí tenemos plantas expuestas a salinidad. ¿Sí? Entonces, en plantas que no están expuestas a salinidad, a medida que incrementamos la concentración de cerio, podemos tener mayor producción de biomasa, lo mismo que en presencia de sal. Entonces, por lo tanto, el cerio puede ser utilizado como un elemento que activa mecanismos de defensa contra el estrés osmótico, la salinidad. Esto lo vemos a nivel de biomasa total y a nivel de hojas. ¿Y qué más tenemos? Estos son experimentos nuestros, aumenta la germinación. Esto fue también muy alentador, ver cómo a 4, 8 y 12 micromoles de cerio podemos tener incrementos importantes en la germinación. Este artículo lo acabamos de publicar, es un trabajo que hicimos ahí en el colegio. Y también tenemos altura de planta, longitud de raíz y número de raíces secundarias en esta manera. O sea, es realmente muy alentador ver estos resultados, porque a 4, 8 y 12 micromoles de cerio pudimos tener estas respuestas de mejoramiento de la germinación y del crecimiento de las plantas. Luego también tenemos importantes incrementos en la producción de biomasa, tanto de cuando la medimos en fresco como en seco, y también tenemos efectos positivos en la absorción de fósforo y magnesio, pero negativos en la absorción de calcio. Entonces ahí vamos a tener que balancear un poquito qué queremos, qué nos beneficia, qué planta estamos trabajando. Estamos hablando aquí de arroz y vemos incrementos en fósforo y en magnesio, pero decrementos en calcio. ¿Ok? Entonces también tiene un efecto en la nutrición de la planta. Luego vamos al cobalto. El cobalto, como les decía, es esencial para las rizobacterias, activa mecanismos contra herbívoros y también incrementa la resistencia a sequía, estrés osmótico, salida del agua de la planta. Y esto es simplemente para repasar un poquito, para tener en mente que realmente el cobalto empezó a ser estudiado más en leguminosas por la simbiosis que las plantas desarrollan con rizobacterias, específicamente con Rhizobium. Entonces, esto es lo que vemos en las leguminosas. Aquí vemos una planta de chícharo, podemos estar produciendo chícharo o alguna otra verdura de consumo en verde como el ejote o alguna otra leguminosa. Y pues, ¿por qué es importante el cobalto estructuralmente, funcionalmente? No es para la planta, es para el simbionte, para la bacteria. ¿Por qué? Porque en la bacteria tiene que ver con la activación de 3 enzimas determinantes en la vida de la bacteria y por lo tanto en el beneficio de la planta. Está la metilmalonil coenzima A mutasa, que se encarga de la biosíntesis de compuestos orgánicos. Ayer veríamos con el ingeniero Alonso la importancia de los carbohidratos, ¿cierto? Que fue un tema que nos llamó mucho la atención. Pues precisamente el cobalto para las leguminosas activa la enzima que tiene que ver con la biosíntesis de compuestos orgánicos y pues que nos puede elevar la concentración de carbohidratos en la planta. Luego vemos también la ribonucleótido reductasa, que se encarga de la síntesis del DNA y también de la división celular. Recuerden ustedes que si no tenemos los ácidos nucleicos, la célula no se puede dividir, porque se divide cuando el núcleo se duplica, y se duplica cuando tenemos precisamente una buena cantidad de DNA de los compuestos que lo están llevando a cabo. Sí. Por lo tanto, esta segunda enzima tiene que ver con el crecimiento de la planta directamente, y el cobalto, por lo tanto, para llevar a cabo estas funciones es un elemento determinante, es un elemento determinante para estas cuestiones, y para la rizobacteria es un elemento esencial. Y finalmente
Por acá tenemos la metionina sintasa, que se encarga de la síntesis de metionina y de las proteínas. Hemos visto algo de bioquímica de plantas ahorita, pero simplemente quisiera repasar. Las proteínas realmente forman parte, cerca del 50% de las células vegetales a nivel de pared, de membrana celular. Están compuestas realmente por 50% más. No son lípidos lo que están en la membrana de las células. Entonces, estructuralmente las proteínas son importantes, pero además son los catalizadores que llevan a cabo las funciones dentro de la planta. La proteína, la enzima más abundante sobre la tierra, ¿saben ustedes cuál es? Sí, efectivamente, las que tienen que ver con fotosíntesis. Fijadores de carbono, rubisco, pepcasa. Son sobre todo rubisco, la enzima más abundante sobre la tierra, la proteína más abundante sobre la tierra. Sin esa proteína, pues la vida sobre la tierra se vería arriesgada. Ya no digamos la producción de alimentos, la vida misma. Si no hay fotosíntesis, por lo tanto las cadenas tróficas pues no tienen el sustento primario para llevar a cabo todas las demás funciones, ¿sí? Y entonces vean ustedes la importancia del cobalto. El cobalto tiene que ver con la síntesis de metionina y de las proteínas. Y vuelvo a la síntesis de proteína. ¿Por qué? Porque en todo ser vivo, la metionina es el primer aminoácido en ser sintetizado. Sean bacterias, sean algas, sean plantas o seamos nosotros, todos en el proceso de formación de las proteínas, el primer aminoácido que vamos a requerir siempre es la metionina. Por lo tanto, otra importancia del cobalto para estos procesos vitales en las plantas. Y aquí vemos cómo el cobalto, aquí tenemos la célula bacteriana y aquí tenemos la célula de la planta. Entra a la célula bacteriana a través de transportadores, de mecanismos enzimáticos, entra a la planta y tiene que ver con la síntesis de aminoácidos, de compuestos orgánicos. Y bueno, aquí viene el intercambio de compuestos entre la célula vegetal y la célula bacteriana, de esa simbiosis que establecen estos organismos. Esta es la molécula de la cobalamina. La cobalamina tiene en su centro precisamente el átomo de cobalto. Y volviendo un poquito acá, esta cobalamina es determinante en la nodulación y estas tres enzimas que les decía yo dependen de la vitamina B12, que es precisamente la cobalamina, ¿sí? O vitamina B12. Entonces, también es importante para nosotros. Y aquí vemos, por ejemplo, que hasta 50 miligramos por kilogramos de cobalto pueden estar incrementando la actividad de los nódulos en Rhizobium. O sea, finalmente los nódulos están requiriendo una cantidad de cobalto. Aquí vemos también que los nódulos aumentan cuando son inducidos con 50 miligramos por kilogramos de cobalto, y también la actividad de la nitrogenasa, es decir, tenemos una mayor actividad de la nitrogenasa y por lo tanto mayor fijación de nitrógeno al aportar esta cantidad de cobalto. Sí, altas concentraciones la reducen. Aquí lo vemos. Aquí estamos viendo que a 100 y 200, acuérdense que todos los elementos benéficos tienen efectos horméticos. Bajas concentraciones elevan una respuesta favorable, altas concentraciones la baja. Hay que tener cuidado con el manejo de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí entonces vemos un resumen. Además de ser esencial para los simbiontes de las plantas, de las leguminosas, también podemos tener efectos benéficos al retardar la senescencia de hojas, importante también para verduras de hoja, lechugas, brócoli,
todo lo que tenemos como verduras de hojas, incremento en la resistencia a sequía en semillas, metabolismo secundario, regulación de la síntesis de alcaloides, su acumulación en plantas medicinales. También si estamos produciendo, exportando plantas medicinales, el cobalto nos puede estar ayudando a la biosíntesis de alcaloides. También puede tener actividad antifúngica y biocida para la conservación de tomate y de pimiento, inhibición de la biosíntesis de etileno. Si tenemos menos etileno, podemos conservar los frutos por mayor tiempo, y estimulación del crecimiento, y aquí resalto, a bajas concentraciones. A altas concentraciones tenemos efectos tóxicos. Podemos tener cambios morfológicos en hojas, inhibición del verdor de las hojas, venas decoloradas, las hojas se cierran, peso reducido de tallos y también decremento en la germinación. También vemos inhibición del transporte iónico. Podemos ver también cambios en los contenidos de clorofila y de carotenoides. Y algo importante, el cobalto puede tener efectos mutagénicos. Entonces ahí también algo de cuidado. Pero otros efectos asociados y que pueden ser benéficos pueden ser estos. En algunas especies es importante que las plantas puedan cambiar de sexo. Podemos tener ahí, en cuestiones de mejoramiento genético, efectos en alteración del sexo. También tiene efectos sobre el fotoperiodo, en la biosíntesis del grupo hemo, en la fijación del nitrógeno naturalmente en leguminosas, y efectos tanto en la membrana como en la pared celular. Nos pueden dar mayor resistencia. Con esto resumo lo de cobalto y vamos a yodo. El yodo es importante como en procesos de biofortificación, aumenta el vigor, como les decía yo, de la planta, y varios otros efectos, hasta incremento en la tolerancia a la salinidad. Realmente, en mi experiencia, uno de los efectos tóxicos del yodo es la quemadura de las hojas. Si ustedes aplican yodo en concentraciones que la planta no tolere, pues van a ver inmediatamente, en la tarde o al otro día, necrosis de las hojas. Entonces aquí también hay que tener cuidado y pues ensayar tanto fuentes, si es yoduro o yodato, como la respuesta de las plantas. Aunque pues sí, a bajas concentraciones nos puede tener todos estos beneficios. Aquí es importante que en términos de biofortificación recordar que nosotros necesitamos una ingesta de unos 150 microgramos de yodo al día, de acuerdo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí tenemos una serie de beneficios y también efectos tóxicos dependiendo de la especie y de la concentración y de la forma, pero me voy a centrar en algunas verduras, en algunas hortalizas, como las coles, que podemos tener incremento en biomasa, y también podemos tener activación de mecanismos antioxidantes. Entonces, ayer decíamos, bueno, ¿qué calidad de tomates estamos exportando? Simplemente son agua. A través del yodo incluso podemos mejorar la concentración de sólidos solubles totales, de la capacidad antioxidante, y como actúa como un regulador de la concentración de agua, también podemos tener frutos más pesados. Lo vamos a ver en las siguientes. En lechuga, por ejemplo, incluso en lechuga podemos tener incremento en la concentración del propio yodo como un mecanismo de biofortificación. Esto también es importante. Sí, y en la siguiente vemos algunos efectos en papa. Aquí vemos efectos negativos en papa. En su mayoría pues tenemos en espinaca, la mayoría de ellos son efectos positivos, tanto en la capacidad antioxidante como en la producción de biomasa. Y acá tenemos en tomate tenemos algunos efectos positivos, como el incremento en crecimiento y también
en algunas síntesis de compuestos importantes para la planta. El propio yodo puede incrementar su contenido en los frutos con enfoque de biofortificación. Entonces, el tomate también puede estar aportando yodo a través de la aplicación de este elemento. Y bueno, aquí tenemos las dos formas en las que se está aplicando el yodo. De hecho, este artículo es aquí del grupo del doctor Benavides de la Narro, pues vemos que podemos a través de diferentes estrategias mejorar la biomasa, la biofortificación y activar algunos mecanismos antioxidantes en la planta, mejora la calidad de las cosechas. También podemos tener por ahí algunos efectos tóxicos cuando lo estamos aplicando a altas concentraciones. Entonces, dentro de los elementos benéficos, el que vemos, digamos, uno de los que vemos efectos tóxicos más inmediatamente, más visible, es el yodo. Pero vale la pena ensayar, probar o tomar la lista de recomendaciones que yo les doy en el resumen para ya aplicarlo en algunas hortalizas. ¿Sí? ¿Por qué es importante el yodo? La deficiencia de yodo pues tiene que ver con varios problemas de salud humana, dentro de ellos el sobrepeso, la depresión, ahorita que nos está también pegando a muchos países en el mundo, sobrepeso, hipertensión, problemas de salud realmente serios, están ocasionados realmente en parte por la deficiencia del yodo. Entonces, nuevamente aquí recalcar que vale la pena ensayar con esto y probar cómo responden. Sí, para algunas ya están perfectamente identificadas las dosis, para otras pues hay que ir probando, y para eso son importantes los departamentos de investigación de cada una de las empresas. Sí. Sí, aquí de hecho, aquí sí, la OMS dice de 150 microgramos por día. Entonces, esto depende de la fuente. Aquí lo que vamos a hacer es caso a la Organización Mundial de la Salud, los 150 microgramos por día. ¿Ok? El lantano también tiene efectos potenciales antioxidantes, interviene en crecimiento, desarrollo vegetativo, fotosíntesis y activa diferentes procesos fisiológicos. Les voy a presentar algunos datos importantes que tenemos en pimiento. Vemos ustedes, probamos 4 variedades con solamente 10 micromoles de lantano, ¿sí? En todos los casos vemos incremento, aunque en esta variedad no fueron significativos, si hay un ligero incremento en la altura de las plántulas. Sí, estamos hablando de nivel invernadero. También vemos incremento en el diámetro de tallo, tenemos plantas más vigorosas en las 4 variedades, y también, fíjense ustedes algo importante que les decía yo, el lantano, y también lo observamos con el vanadio, incrementó el número de botones florales. Si hay mayor número de botones florales, podemos incrementar también los rendimientos. El lantano puede ser utilizado en ese sentido, y esto fue aplicado a las 4 variedades que tenemos de pimiento en estudio. También sólidos, la parte de azúcares solubles totales, incremento en todos los casos, importante también para pimiento y tomate. Y los aminoácidos, vemos aquí incremento, aquí solamente en una de las variedades hubo un decremento, pero en la mayoría hubo aumentos. Pasamos al sodio, tenemos aquí diferentes respuestas. El sodio es importante para lófitas, cofactor alternativo, y puede reemplazar al potasio. Aquí tenemos 4 grupos de plantas en condiciones de deficiencia de potasio, porque puede
reemplazar al potasio y en condiciones de suficiencia de potasio. No hubo respuesta en este grupo de plantas. Respuestas ligeras a media en este grupo de plantas. Tenemos al tomate aquí, puede tener una respuesta ligera a media en ausencia de potasio, y en presencia de potasio tenemos a estas especies. Tenemos por aquí también coles, y este grupo que no vemos aquí, hortalizas importantes, creo que se produzcan aquí, pero en suficiencia de potasio, pues el grupo que tenemos respuestas favorables, pues disminuye. Entonces, esto también es importante. ¿Qué especies responden bajo qué condiciones a la aplicación de sodio? Aquí tenemos que solamente en esta especie pudimos tener respuestas favorables en cuanto a producción de materia seca, pero ni en lechuga ni en espinaca. Al incrementar los valores, también hubo decrementos en la producción de biomasa. Pero algo importante, este es tomate. Tomate aplicado combinando sodio y potasio. Aquí tenemos diferentes concentraciones de potasio, 0,32 hasta 128, y estos son miligramos por kilogramos de sodio en el sustrato. Como podemos ver que con una combinación de 32 miligramos por kilogramo de potasio con 4 miligramos por kilogramo de sodio, podemos tener un mayor número de flores. Y aquí también el número de frutos también se incrementa. Hay una interacción interesante aquí entre el sodio y el potasio. Y algo importantísimo, por lo que mencionábamos ayer, es la concentración de ácido cítrico. Vean ustedes que con la mayor concentración de potasio y a 4 miligramos por kilogramo de sodio, podemos estar incrementando también la concentración de ácido cítrico. El artículo nos destaca aquí que podemos tener incrementos del 100 o mayores al 100% en producción de flores, de frutos y de ácido cítrico en tomate. Estamos hablando de calidad, estamos hablando de sólidos en el tomate también. Bueno, y aquí tenemos peso de fruto, que también aumentó con algunas de estas interacciones. Entonces, son algunos de los efectos que pudiéramos tener en términos de calidad de tomate. Sabemos que al aumentar la conductividad eléctrica podemos aumentar los sólidos solubles totales y la acidez titulable de los frutos, ¿sí? Pasamos con el selenio. El selenio también es importantísimo en cuestiones de biofortificación. También la Organización Mundial de la Salud nos recomienda, aquí las dosis son más bajas, 55 miligramos de selenio al día. ¿Por qué? También lo vamos a ver, qué ocasiona o por qué es importante el selenio en la salud humana. Pero antes de ello vamos a ver en plantas. ¿Se puede volatilizar? Sí, y el selenio, algo importante también, tiene que ver con el metabolismo del azufre y también con el metabolismo del nitrógeno, ¿sí? También activa mecanismos de defensa y mecanismos antioxidantes. Selenio-metonina y selenio-cisteína son dos de los compuestos que se pueden estar produciendo a través de el suministro de selenio, y también hay acumulación de compuestos orgánicos con el selenio alrededor del suelo. Entonces, se activan algunos mecanismos interesantes, y en plantas se pueden utilizar dos enfoques, el de fitorremediación a altas concentraciones y el de biofortificación a bajas concentraciones. Aquí no sé si haya minería, pero en Sonora seguramente que sí.
Y bueno, estos enfoques de fitorremediación pueden ser utilizados para cuando hay altas concentraciones de selenio en el suelo. ¿Por qué es importante el selenio en la salud humana? Primero tiene que ver con la actividad cerebral y visual, ¿sí? El sistema inmune, el sistema cardíaco, la elasticidad de la piel y algo importantísimo, acabo de estar en una reunión farmacéutica, vemos la importancia de la nutrición de la planta relacionada con la salud humana y resulta que los humanos estamos enfrentando un tremendo problema de fertilidad. El esperma humano está cayendo en producción y en calidad, pero drásticamente, y son realmente alarmantes las cifras de deterioro del esperma humano. Ellos decían que por varias condiciones, estrés, condiciones ambientales y de nutrición principalmente. Entonces, el selenio tiene que ver precisamente para la producción y la calidad del esperma y sería una manera de poder revertir eso. O sea, si ustedes se dan cuenta, nuestra tasa de natalidad, de fecundidad ha decrecido, pero no solamente una cuestión de planificación familiar, en muchos casos sí, pero en otros es realmente una cuestión ya fisiológica de reducción de la fertilidad. Por acá. Todos los elementos que estamos comentando ahorita que trae usted aquí en la exposición. Por lo que yo he estado escuchándolo, algunos son tóxicos a las plantas, como el cobalto. Agarramos cosas benéficas, pero ya para beneficio de nosotros. Ahorita nosotros tenemos unos problemas de exportación, de inocuidad, de que nos están monitoreando los frutos. Hay algunos estudios de estos elementos en los que nos puedan a nosotros los residuos de nuestras cosechas detectar en Estados Unidos y parar en la producción. Espero haber entendido bien la pregunta. Si hay estudios que hayan determinado las concentraciones de estos elementos en lo que estamos exportando. Así es. No conozco ninguno. No conozco ninguno, pero aquí algo alentador es que realmente las concentraciones de estos elementos en las frutas y verduras, si los hubiera, serían muy bajos. De hecho, tolerantes a nosotros. Nosotros podemos estar consumiendo vanadio, que es un carcinogénico, a concentraciones tan bajas que no nos provocan ningún daño. O sea, estamos acostumbrados. De hecho, por ejemplo, en mi caso particular, a mí me hace daño comer manzanas. Y de hecho el nombre científico de la manzana, Malus doméstica, deriva precisamente de la concentración de algunos de estos elementos que no están clasificados como elementos benéficos, que en el inicio de la historia humana, cuando empezó a domesticarse, a hacerse la agricultura, eran tóxicos estas plantas para los humanos, pero se fue acostumbrando el humano y ya solamente quedamos algunos a los que todavía nos hace algún daño este tipo de plantas. Entonces, en la mayoría de los casos, las concentraciones de estos, si vienen en los fertilizantes o en algunos productos fitosanitarios, son ínfimas y realmente no tienen impacto en la salud humana, a menos que los estemos aplicando o estemos manipulando con minas cerca de las zonas de producción. Eso puede ser, no hay estudio en México que yo conozca. Con las concentraciones que usted va a recomendar ahorita en un resumen que dijo, no hay ningún problema de que nos vayan a detectar porque sí está riesgoso, pues. No, ni para el ambiente ni para la salud humana. Son concentraciones micro y mili que realmente en el metabolismo de la planta lo que hacen es activar algunos mecanismos, pueden ser detectados, algunos no, pero las concentraciones son tan bajas que no tienen impacto ni en salud humana ni en el ambiente. Eso estén completamente tranquilos por ese lado. Ok, sí. Gracias. Seguimos entonces, todavía tenemos tiempo, muy bien. Entonces, bueno, esto es importante y aquí
fuera de que este esquema es algo complejo, no lo voy a explicar como tal, quiero destacar algo. El proceso de absorción y asimilación de selenato y sulfato tienen, digamos, el mismo inicio a través de transportadores de sulfato y bueno, aquí se metaboliza y se procesa. Pero aquí lo importante y que quiero destacar es que podemos tener un impacto en la producción de fenoles, de compuestos fenólicos y también de glucosinolatos. Y esto es también determinante para salud humana. Ustedes saben que dentro de las funciones de los fenoles y los glucosinolatos está la capacidad antioxidante, y los glucosinolatos también tienen una capacidad anticarcinogénica de primer nivel. De hecho, ahorita la tendencia es, como les decía yo, a no producir solamente cantidad, los tomates llenos de agua que decimos que llevamos a otros países, sino de calidad, sólidos solubles totales y compuestos antioxidantes, compuestos nutracéuticos. Ahorita la tendencia es ir hacia la nutracéutica, y el tomate es un excelente medio para mejorar la nutracéutica, la salud, la alimentación humana. El selenio puede estar mejorando la síntesis de estos dos compuestos, y de ahí pues se justificaría estar utilizando algunos de estos elementos en la nutrición de las plantas. Estos son algunos estudios que realizamos nosotros. Esto se publicó en 2015 en una revista chilena. Vemos que en verduras de hojas con 2 aplicaciones o con 4 aplicaciones podemos tener incrementos en las proteínas, en proteínas y en ambos casos al aplicar 10 y 20% de selenio en la solución nutritiva, o también se probaron aspersiones foliares. ¿Qué podemos tener también? Biofortificación, esquemas de biofortificación. Se puede mejorar la calidad de la harina en trigo, son algunos de los esquemas que podemos tener en diferentes plantas. Y pues aquí tienen el listado de modelos de plantas que ya están perfectamente estudiados. Tenemos por aquí papa, tenemos algunas brásicas, el método de aplicación, la fuente, selenato de sodio, el beneficio, la concentración de por ejemplo, estoy hablando de esto, sí, la concentración de selenio en tejido comestible, en órganos comestibles de la planta. No apunta muy bien ya el verde, pero aquí lo tenemos. Y bueno, este es un estudio reciente, son artículos que ustedes pueden encontrar en la red y que pues ya están bien estudiados. Vamos con el silicio. Realmente de silicio no tendría yo mucho que decir más de lo que ya se dijo ayer, solamente hacer un resumen, porque el silicio, primero, ayer presentaron resultados muy interesantes, la ponencia estuvo realmente muy amplia y con resultados interesantes, y además pues es realmente el elemento benéfico, pudiera yo decir, más estudiado, más caracterizado que hay hasta ahora. El silicio, en resumen, puede estimular la defensa contra herbívoros, promover defensa contra estrés abiótico, mejorar cuestiones de pared celular, y también regula el transporte de metales. Aquí esta figura la vimos ayer. Con silicio se mejora muchísimo la resistencia a enfermedades. ¿Y qué pasa? Que cuando no está el silicio, el hongo puede penetrar. Cuando está el silicio, forma una capa protectora a la célula y el hongo ya no penetra. Es una barrera, digamos, física. Pero además el silicio puede tener efectos metabólicos ya dentro de la planta. Y aquí de igual manera vemos los diferentes cultivos, las enfermedades que podemos enfrentar, el patógeno causante y
qué mecanismo de defensa puede estar detonando el silicio. Ya esto es a nivel metabólico. Por ejemplo, enzimas como superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa y glutatión reductasa son enzimas antioxidantes. Les decía yo, lo que hacen es capturar, secuestrar, convertir los metabolitos que pudieran estar ocasionándole daño a la planta y llevarlos hacia moléculas que son menos dañinas. También, por ejemplo, en el caso de Pythium, puede estar involucrado en la biosíntesis de quitinasa y también peroxidasa. Entonces, pues vemos aquí tanto barreras físicas como mecanismos ya metabólicos de defensa contra los patógenos, y esto ya está bien estudiado. Le digo, es el elemento que pudiéramos decir que está mayormente caracterizado. Si los resumiéramos, nosotros vemos estos grandes grupos de mecanismos que pudiéramos tener detonados por el silicio. De nivel externo podemos tener que previene la absorción de metales, puede estar también mejorando la capacidad protectora de mecánica, de estructuras mecánicas, y bueno, finalmente a nivel interno en la planta, pues mejorar la capacidad antioxidante, el grosor de la pared celular y algunos otros mecanismos que ya están perfectamente caracterizados en plantas. Algo importante que ayer yo hacía hincapié, porque esto también a la hora de hacer los ensayos, de probar diferentes concentraciones, fuentes, sobre todo tenemos aquí precisamente las fuentes que podemos utilizar en la primera columna de silicio, la concentración de silicio y de todo ese silicio cuánto es soluble, sobre todo cuando estamos manejando cuestiones de fertirriego, de soluciones nutritivas. Es importante ver la solubilidad del silicio, porque ahí es uno de los puntos, digamos, más importantes en cuanto al manejo del silicio, ver la solubilidad, porque pues no todos tienen la misma solubilidad, e incluso pues algunos son insolubles en agua. Tenemos que utilizar algunas otras formas para que el elemento sea accesible a la planta. Y bueno, finalmente aquí resumir cómo al aplicar concentraciones elevadas de silicio podemos tener una protección total de la hoja contra herbívoros, y aquí también contra patógenos en cuestión de semilla. Estas son bajas concentraciones, altas concentraciones de silicio. ¿Qué más tenemos? Aquí quisiera destacar, dice aquí los 10 cultivos más producidos en el mundo hacia 2012, y algo importante dice aquí, 7 de estos cultivos acumulan silicio, y dentro de estos cultivos tenemos la papa y el tomate. La mayoría de ellos, si ustedes se dan cuenta, son gramíneas. La especie que mayor concentración de aluminio tiene, y de hecho, igual, aclarar, en caña de azúcar se considera un elemento indispensable. Además de ser un elemento benéfico, la caña de azúcar es la que más acumula silicio en su tejido. Esta es la producción, las barras, y lo que tenemos arriba, contenido de silicio, ¿sí? Entonces aquí vemos el contenido de silicio, y también les digo a ustedes, papa y tomate se caracterizan también por acumular una concentración considerable de silicio. Por lo tanto, pues sería recomendable también aquí aplicar, con todos los beneficios que ya vimos ayer. ¿Qué beneficios tiene el silicio entonces? Defensa contra enfermedades, contra plagas, estrés químico por toxicidad por metales como aluminio, cadmio, arsénico,
cuando hay desbalance por exceso de nitrógeno o deficiencia de fósforo o estrés por sal. En todos estos casos nos puede estar fortaleciendo a la planta el silicio. Y daños físicos, acame, previene el acame, sobre todo esto es importante en caña de azúcar, en maíz, pudiera ser también en tomate para tener tallos más resistentes. Alta y baja temperatura, también todo lo que vimos el día de ayer con la parte de estrés por temperatura, por luminosidad, los tipos de luz, también pudiera estar incrementándose resistencia a la sequía y también al estrés por radiación. Entonces, digamos que el silicio pues, es uno de los elementos benéficos que más impacto pudiera tener en la producción de hortalizas y que vale la pena implementar estrategias. Este es un esquemita que nos resume también ya lo que les decía en la otra diapositiva, en términos de estrés abiótico, sequía, acame, temperaturas altas, radiación ultravioleta, metales pesados, salinidad, enfermedades, plagas, ¿qué más por acá tenemos? Desbalances nutrimentales. Entonces, pues es uno de los elementos que más beneficios puede tener en la planta. Vamos ya casi finalizando, estamos con el titanio. El titanio lo van a encontrar realmente muy poco, aunque hay una revisión muy reciente, si no me equivoco, del año pasado, pero realmente ha sido menos estudiado en comparación con los otros. Pero ya el año pasado veíamos en este resumen todos los beneficios que puede tener y precisamente aquí está una planta de tomate. Estimula el crecimiento y rendimiento, metabolismo del nitrógeno, acumulación de magnesio, hierro, manganeso y zinc, y en general puede incrementar la germinación de semillas, la biomasa, el rendimiento, también la calidad del fruto, mejora o activa mecanismos de resistencia, de tolerancia, también es un activador enzimático y mejora el contenido, incrementa el contenido de clorofila y de fotosíntesis. O sea, es uno de los elementos que también puede tener mayores impactos en la producción agrícola y en tomate ha sido también bien estudiado. Acá tenemos pues también su intervención en el metabolismo, la asimilación de hierro, fósforo, nitrógeno, magnesio y calcio. Entonces pues hay buenos resultados sobre titanio. Y aquí ya vemos, por ejemplo, en pimiento, en algunos chiles, el beneficio que pudiera tener, mejoramiento de las enzimas, por ejemplo, dependientes de hierro, incremento en la producción de biomasa, la calidad del fruto, el mejoramiento en la absorción de nitrógeno, incrementos, fíjense ustedes, desde el 32 al 95% en paprika, en uno de los pimientos, casi el 100%. Y como eso, pues podemos tener por acá también algunas otras especies, y aquí tenemos en tomate. En tomate también tenemos hasta un 25% de incremento en el peso del fruto. Tenemos también mejoramiento del contenido de vitaminas, de macronutrientes y pues incremento en el rendimiento del 10% por acá en otro estudio. Y bueno, varios beneficios bien documentados que también vale la pena implementar estrategias de aplicación de titanio en tomate y en pimiento. Y voy a concluir aquí con el vanadio. Como les decía en un inicio, el vanadio es uno de los elementos menos estudiados dentro de los grupos del grupo de elementos benéficos. Si ustedes revisan
la literatura, los desarrollos tecnológicos, algunas revistas de producción, pues el vanadio se dejó de estudiar desde los 60, 70, por las cuestiones que les decía, que los primeros estudios de los efectos benéficos del vanadio fueron en plantas inferiores, principalmente en algas y en musgos, como ustedes lo podrán ver acá. Algas, musgos e hiperacumuladoras, pues las hiperacumuladoras pues está bien, pero ¿qué pasa con las hiperacumuladoras? De hecho, el té que tomamos, el té verde, es una planta hiperacumuladora de vanadio. ¿Cuáles son los beneficios del vanadio? También los hay, lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué importancia tiene? Pues estimula el crecimiento y aumenta la actividad fotosintética y la biosíntesis de clorofila. Pero esto solo estaba demostrado en algas, en musgos y en hiperacumuladoras. Se dejó de estudiar, ¿por qué? Porque eran más los efectos tóxicos que se estaban observando en plantas cultivadas que los efectos benéficos. Y segundo, porque es uno de los elementos que pueden ocasionar cáncer. Entonces la manipulación también del vanadio pues vino a menos. Sin embargo, al retomarse esto en salud humana y ver que también a bajas concentraciones puede tener efectos benéficos en cuestiones de cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con el metabolismo de insulina, con la actividad cardíaca, pues de hecho es una cuestión controversial. Sin embargo, algunos médicos pues están todavía con el uso del vanadio para prevenir este tipo de problemas, y por lo tanto se retomó el estudio del vanadio en años recientes. Nosotros tenemos un estudio reciente, solo les voy a presentar esta parte porque los resultados no están publicados, aunque los resultados son muy alentadores, y tenemos estudios tanto en tomate como en pimiento, una variedad de cada uno de ellos. Por ejemplo, aumentó en todos los casos la altura de la planta. A los 14, 21 y 28 días, sobre todo la aplicación de 5 micromoles de vanadio. Aquí sí estamos hablando de concentraciones micromolares cercanas a 10, entre 5 y 10 micromoles. Aplicamos metavanadato de amonio como fuente, y esos son los resultados que tenemos hasta ahora. Vemos algo en crecimiento de raíz, no muy pronunciado, pero aquí algo que no les estoy presentando, pero que también, al igual que el lantano, observamos en pimiento y en tomate, es una estimulación en la emisión de botones florales, lo cual podría también tener efecto en el rendimiento. No hemos llegado todavía a ese punto de evaluar el rendimiento, pero esto pudiera tener algún efecto, más todo el metabolismo que puede mejorar potencialmente el vanadio, acumulación de azúcares, sólidos solubles totales, ver las concentraciones de licopeno, por ejemplo, en tomate. Son cuestiones que estamos evaluando actualmente y que tenemos buenas expectativas en cuanto a vanadio. Y bueno, vamos a la parte de conclusiones y perspectivas. ¿Qué podemos concluir aquí? Primero, acordemos que son 10 los elementos. Aquí les presento otro dibujito que tenemos repasando, desde el aluminio por acá, cerio, cobalto, lantano, sodio, cerio, selenio y silicio, titanio, vanadio, yodo por acá abajo. Son esos los 10 elementos que estamos proponiendo como elementos benéficos, y cada uno de ellos pues tiene efectos benéficos en la planta si son aplicados a bajas concentraciones. Recordemos el principio de hormesis. A una cierta concentración, respuestas positivas, a partir de allí empezamos a ver respuestas negativas, incluso toxicidad. Lo más evidente que hemos visto nosotros es con yodo. Los elementos benéficos son 10. Alguien que tenga el micrófono me puede ayudar a decirlos por ahí.
¿sí? Quien guste. El micrófono está por ahí. ¿Se lo puede pasar al ingeniero aquí? ¿A él? ¿Me puede ayudar, ingeniero, a decirme los elementos? Sí, los están ahí. Nomás para grabárnoslos. Los 10 elementos. Sí, a él, por favor, el micrófono, para que se oiga. Es aluminio, selenio, cobalto, yodo, sodio, selenio, Ajá. silicio, titanio Y vanadio. vanadium. Excelentemente, así es. Entonces, ya tenemos parte de la prueba que van a presentar aprobada. Sí, son 10 y son Alsecoy, lana, cecitip. No se nos olvida, ahí están. Segundo punto. Su principal efecto es en la estimulación del crecimiento y desarrollo, mejoramiento de respuestas a factores de estrés biótico y abiótico y mejoramiento también de la calidad. Estamos hablando de activación de mecanismos antioxidantes y de biosíntesis de compuestos de importancia nutracéutica, glucosinolatos, por ejemplo, en el caso del selenio, metabolismo del azufre y del nitrógeno en el caso del selenio, ¿sí? Tercera conclusión, vemos que sus efectos son horméticos. Esto hay que tenerlo siempre en mente. Efectos horméticos, potencial fitotoxicidad cuando son aplicados a altas concentraciones. Siempre hay que medir esto porque las plantas responden de manera diferencial según el genotipo, según la fuente, según el manejo que vayamos teniendo. ¿Sí? Sin embargo, una de las grandes ventajas es que son de fácil aplicación y preparación y son compatibles con la mayoría de los fertilizantes. Hasta ahorita no hemos visto incompatibilidad o un drástico antagonismo entre ellos a las concentraciones que se están probando con algún nutriente esencial. Y hay avances considerables en su estudio, pero pues ahí hay cosas que investigar y sobre todo si esto lo vamos a implementar a nivel de empresa, pues sí, el Departamento de Investigación y Desarrollo tiene que hacer las pruebas piloto para ir desarrollando esto. Todo en su mayoría está bien documentado, pero vale la pena por ahí hacer las pruebas a que haya lugar. Y algo que también se está proponiendo por grupos de Estados Unidos principalmente y con los cuales nosotros coincidimos es que la lista pudiera incrementarse. De hecho ya estamos ensayando con plata, pudiera incluirse en el cromo, el flúor, el rubidio, estaño, estroncio y tungsteno o wolframio dentro de esta lista. Aún no incursionamos con todos de ellos más que con plata, estamos ensayando algo con plata y es necesario su evaluación, su aplicación en diferentes condiciones de manejo y con diferentes genotipos. Esto también es importante recalcarlo. Y esta información está aquí con la empresa Agrichem. Ahí tenemos este libro en coautoría con el doctor Prometeo Sánchez García, que es el siguiente ponente, colega nuestro y buen amigo en el Colegio de Posgraduados. Es la edición más reciente que tenemos del libro de nutrición de cultivos. Solamente tenemos 2 ejemplares por ahí que traje para exhibirlos, pero si a alguien le interesa, pues ahí están a su disposición. Pueden hacer los pedidos a la editorial del Colegio de Posgraduados. También dejé por ahí las tarjetas de la empresa de la editorial del colegio para que se comuniquen directamente con el administrador, pero aquí están los datos también que ustedes pudieran llevar. Las tarjetas están allá afuera para si quieren algún pedido. Y bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Estoy en el Colegio de Posgraduados, estos son mis datos y parte de la información la encuentran en plataformas como Google Academic y ResearchGate. Mucha de esta información está disponible y el libro pues ustedes lo encuentran a la venta aquí en Agrichem, si les interesará. Muchísimas gracias por su atención y tengo 45 segundos.